Bienvenidos en Sal Global, su programa misionero de la capacitación y movilización misionera. Hoy día nuestro invitado es un personaje muy especial, un pastor, un obispo que ha marcado historia en el mundo chileno y en el mundo latino. Un hombre que en los 90 ha luchado por la mesa del diálogo, por los derechos humanos, un hombre que ha luchado al final de los 90 para los derechos de la igualdad religiosa, un hombre que ha luchado en diferentes fundaciones para ser cristianos prácticos que afecten la sociedad. ¿De quién hablo? Del obispo Neftali Aravena. Es un gusto, obispo, igualmente saludarle, estar juntos, escuchar su historia y escuchar a un hombre que ha aportado, que ha marcado un hito en esa historia chilena evangélica. Primero salude a nuestra gente y ahí entramos en la materia. Bueno, es un placer poder saludarles y llegar a ustedes. La verdad es que me halaga demasiado con el saludo. Me parece que no merezco tanto de lo que ha dicho. Sin embargo, me es grato poder compartir un poco la experiencia que he vivido en estos años. Gracias, obispo. Obispo, usted representa una de las iglesias más históricas, más tradicionales, con más tiempo acá en el país de Chile y también en otras partes del mundo latino. ¿Usted nota que la iglesia tiene que vivir cambios o podemos hacer la obra como siempre? Bueno, yo creo que no podemos quedarnos nosotros en lo que fue el pasado, ni como lo hicimos hace 10 o 15 años atrás. Sí. Nosotros tenemos que ir avanzando con el tiempo, avanzar con la modernidad. No podemos dejar de llegar a la gente desde la perspectiva o del contexto actual. Eso es un buen tema misionero, adaptarse a la gente y responder a su realidad y a su necesidad. ¿Nuestras iglesias están aptos para responder a la necesidad de la gente? A mí me parece de que nos falta un poco. Es decir, nosotros a veces actuamos como hacen 20, 30 o 40 años atrás. No nos hemos dado cuenta los cambios que han ido sucediendo dentro de la sociedad. La gente no es la misma de ayer a hoy día, por lo tanto, nosotros tenemos que ir pensando y siguiendo los cambios sociales que se van produciendo para que podamos llegar con nuestro mensaje. El mensaje de Cristo es bendición para el hombre, es una bendición para una sociedad, es bendición para aquellos que no tienen expectativa. ¿Cuál es la expectativa que podemos dar a nuestra gente y a aquellos que aún no conocen a Cristo? Bueno, hemos celebrado recién Navidad y estamos en el tiempo muy cercano al cambio de año. Y yo creo que la expectativa mayor es poder llevar a la gente a darse cuenta que Dios está entre nosotros. Que ese Dios que se encarnó en Belén vino a hacer su casa acá. Se instaló y se hizo próximo. Y está tan cercano que basta que yo invoque el nombre de Jesucristo para que el Señor se haga presente y pueda ayudarme en mis necesidades, como también pueda hacer de que yo disfrute de la vida. Es como tener una visión integral, holística de nuestra fe, que en la práctica se aplica en lo que hacemos todos los días. Evidentemente, decir, yo no puedo decir que soy cristiano si no lo reflejo en lo diario. Si no lo vivo. No lo vivo. Tengo que vivir la fe en lo cotidiano, es decir, los hechos de fe que muchas veces testimonio acá en el templo y que los profeso, yo tengo que hacerlos vivencia en lo diario, en la calle, en el lugar donde vivo, en todas partes. Pastor, ahora estamos acá en el templo y muchos hasta hoy día tienen ese concepto. El verdadero servicio se hace
en los templos. Nosotros creemos que la sociedad es nuestro campo de trabajo, creemos que la iglesia tiene que vivir en los quehaceres diarios su fe. ¿Cuáles son métodos y formas de lograr eso? Sí, nosotros por lo menos dentro de nuestro trabajo tenemos 3 áreas en las cuales colocamos gran parte de nuestro esfuerzo. Una área es la educación. Tenemos a través de Chile 15 colegios y hay aproximadamente unos 15.000 alumnos. Excelente. Que están dentro de nuestros colegios y nosotros ahí colocamos el proyecto cristiano de formar vidas, de educar para la vida, sí, y no solamente enseñar materias. Después tenemos todo un proyecto de desarrollo. Tenemos nosotros una serie de proyectos con los mapuches donde les enseñamos, les acompañamos en su desarrollo, trabajo con minusválidos y trabajamos mucho esa área. Y después tenemos el área social, donde defendemos los derechos humanos, tenemos hogares de niñas, hogares de ancianos, es decir, procuramos por todos los medios de hacer un trabajo integral. Yo he escuchado, leído un poco también de su historia. Yo diría, usted es uno de los luchadores de las primeras filas. El que está ahí donde, como dicen los chilenos, donde queman las papas, ¿cierto? Eso también implica muchas veces no ser muy popular. ¿El trabajo misionero es un trabajo popular? Realmente no lo es, no lo es. Porque cuando uno hace misión, está luchando en contra de fuerzas organizadas que no quieren el Evangelio, que no quieren saber de Dios. Por lo tanto, siempre el misionero es mal mirado, es a veces perseguido. Tenemos nosotros muchos ejemplos de gente que la han perseguido por causa de la predicación del Evangelio. ¿Cómo define usted el misionero? ¿Qué es un misionero? Bueno, aquel que lleva el mensaje de salvación a todas las criaturas. ¿Las formas como lo lleva pueden ser bien muy distintas dependiendo del contexto en que se está? Excelente. En este sentido, todos tenemos el llamado de ser mensajeros. Ahora, si hablamos de hombres y mujeres que tienen, digamos, un llamado más específico, más una tarea que va más allá de lo común, ¿cómo declaramos esa gente? ¿Misioneros transculturales? La verdad es que nosotros tenemos la experiencia de haber recibido muchos misioneros, hombres y mujeres que dieron su vida por nosotros en los comienzos. Yo diría de 100 y tantos misioneros, unos 40 o 50 murieron en el proceso de trabajar acá. Entonces es algo maravilloso, somos admiradores de los que vinieron, pero también hay todo un deseo de gente joven nuestra que quiere ir, que quiere llegar, que quiere ir a otras partes, que no quiere quedarse acá. ¿De dónde nace esa inquietud? La verdad es que los jóvenes que son más inquietos, ellos tienen ese germen de querer salir, de querer ir, de prepararse para salir a otras Obispo, partes. ¿puede ser también que tiene que ver con la etapa que tiene la Iglesia? Han pasado 100 años, nos pisamos los pies uno al otro porque nuestro país ha recibido muchas oportunidades y estos jóvenes no están dispuestos y quieren llegar más allá. Sí, y devolver un poco la mano de lo que vinieron a hacer con nosotros. ¿Qué hacemos como líderes para que haya cancha para esa gente? Bueno, ese es un buen tema, el abrir espacios. Sí. Es decir, a veces nosotros nos hemos quedado encasillados dentro de nuestras tradiciones. Las formas. Así lo hacemos y eso es lo que queremos. Sin embargo,
hay que romper esas tradiciones, esas formas y poder abrir nuevos espacios para estos muchachos que quieren llegar. Nosotros tenemos en este instante 2 muchachos voluntarios, uno que es psicólogo y el otro que es casi un abogado, y que decidieron irse, uno por allá por Futalelfú a trabajar, sí, en medio de la gente, ejerciendo su profesión, pero también entregando el Evangelio. Y el otro está por Puerto Natales. Entonces es gente que está inquieta, que quiere llegar a otras comunidades y no quedarse dentro del marco del templo y de las iglesias. Obispo, estos muchos que han llegado para bendecir a nuestra nación y estos pocos que han logrado salir a bendecir otras naciones, otras etnias, otros pueblos, ¿hay como un proyecto, un programa para empujar, también mirar más allá de nuestra propia nación? Sí, está el deseo, pero no tenemos un proyecto todavía definido como para decir ya estamos involucrados, sino hay un deseo de querer ir, y a veces hemos mandado gente a Colombia, hubo gente nuestra en Colombia trabajando que iba por ciertas temporadas. Por ejemplo, fueron educadoras allá a trabajar formando nuevas educadoras allá, y es decir, atisbo de querer hacer algo nuevo, pero sencillamente nos hemos quedado en eso nomás. Ok, amigos de Sal Global, vamos a hacer un breve corte. Vamos y volvemos, no se vaya, viene más en Sal Global, en nuestra entrevista con el obispo que está contando su historia y su punto de vista. Hasta un rato más, no se vaya. Ya regresamos, estamos en el programa Sal Global, la movilización y la capacitación misionera, una entrevista muy interesante con el obispo que representa la Iglesia Metodista de Chile, una iglesia con historia, y hemos hablado de la educación como un medio para llevar el mensaje a la sociedad, a todos aquellos que están esperando una esperanza, una luz para su proyección, también para su vida y más allá de la vida. Obispo, ¿de qué manera la iglesia puede empujar a sus jóvenes para que vean la gran cancha en el siglo XXI? Bueno, una de las formas es, primero, entregando los principios cristianos. Es un elemento esencial dentro de nuestra labor. Nosotros estamos en este momento, pastor, en una cruzada de educar a mucha gente. Y llegamos a un colegio muy exclusivo que es el Santiago College. Ahí estamos nosotros, somos parte del Santiago College. Y tenemos allí nosotros una capellán, y los principios cristianos, también hay judíos, judeo-cristianos, se entregan. Y una de las cosas que más agradecen los chicos al egresar de ese colegio tan exclusivo es los principios cristianos y el haber convivido con otras religiones. Es un elemento esencial que a mí me parece es parte de la forma de enseñar a vivir en una pluralidad dentro de esta nuestra sociedad. ¿Por qué se vive en muchas iglesias la misión en los templos y no se atreven a traspasar hacia afuera, hacia aquellos que tanto esperan? Sí, podría dar una opinión demasiado sesgada, pero a mí a veces me parece que los cristianos nos hemos quedado con la visión del templo de Jerusalén,
que es el único lugar donde Dios habita. Sí. Por lo tanto, cuando traspasamos los umbrales del templo, nos cambiamos. Como una actualidad, nos santificamos, somos más amables, más generosos y una serie de cosas. Sin embargo, al salir nos transformamos en ciudadanos comunes. Entonces, no hemos aprendido nosotros de que Dios está en todas partes y que nuestra acción está donde los necesitados, ¿ya? Y somos nosotros quienes tenemos que llevar a Dios a donde están los que tienen necesidad, como decía Jesús, donde están los pecadores, las pecadoras y todo eso. Y eso no lo entendemos muchas veces. Jesús nos dejó el mandato de la obra misionera, el gran mandato misionero, la gran comisión. Él marcó la cancha. Él habla de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué no hemos logrado dar el salto más allá de nuestra Judea, según su punto de vista? Sí, porque en Judea es mucho más fácil hacerlo. Y más económico. Más económico. Sin embargo, nosotros estamos hablando desde lo último de la tierra. Somos el país que está cayéndose del globo terráqueo. Depende de dónde miramos. Claro, entonces estamos hablando desde los últimos de la tierra. Hace aproximadamente 5 años atrás tuvimos el Concilio Mundial Metodista acá. Vino el directorio, que son 120 personas, y yo los invité, le dije, los invito al fin del mundo a reunirnos para dar un testimonio de que Dios está también Ahora, acá. Dios no creo que mire el mundo de un punto local. Él quiere alcanzar a todos que no lo han conocido. Sí, sí. En este sentido, ¿qué podemos hacer como Iglesia Latina para compartir esta bendición más allá de lo nuestro, yo digo, mundo conocido, alcanzado? ¿De qué manera como Iglesia podemos tirarnos para el próximo salto? Diciendo a un joven, mira, por ahí va la dirección. Sí, es sentir la responsabilidad también por los otros. Es decir, sentirnos responsables de nuestros hermanos que viven, los musulmanes, los budistas, los chintoístas y todos. Nuestra gente sabe lo que cree, dónde vive, cómo es el mundo de un hindú, de un musulmán. Yo creo que no lo saben. Son muy pocos los que tienen conocimiento de eso y son muy pocos. Hablar del fútbol y no tener la pelota. No tener la pelota, claro. Son muy pocos los que saben de la pobreza en la India, de todo eso, donde nos necesitan realmente. Si ustedes quieren conocer más, si ustedes quieren recibir apoyo práctico para desarrollar, para capacitar gente con un llamado, para proyectar sus proyectos misioneros, comuníquense con el mail en la página que aparece. Tenemos talleres de capacitación para ustedes, tenemos cursos misioneros, tenemos acceso a agencias misioneras que facilitan que usted y su generación transforme al mundo, que vayamos a la cancha grande, jugar en la cancha que Dios nos ha dado. Nos vamos un instante y ya regresamos. Aún viene más en Sal Global. No se vaya. Estamos de vuelta en Sal Global, el programa misionero, su programa misionero, y estamos en una entrevista bien interesante con el obispo Neftalí Aravena, un hombre que nos muestra cómo la iglesia tiene que mirar más allá en una forma integral. Hemos llegado a la educación, hemos hablado de la tarea que nuestra iglesia en muchos aspectos no está apta ni preparada. Por ejemplo, no saben de otras religiones, de realidades más allá. Obispo, ¿de qué manera podemos influenciar que nuestra gente de nuestras iglesias
abra sus ojos, se capacite y mire más allá? Sí, yo creo que sería mostrándole la realidad de ellos, porque a veces el desconocimiento nos hace que no veamos más allá de nuestros propios intereses. Capacitando nuestros pastores y líderes con una mirada misionera. Claro, tiene que ser algo así de poder capacitarlos para que ellos puedan ir más allá de lo común. Nosotros hemos estado ahí en la comunidad teológica donde tenemos nuestros centros de formación teológica, y uno de nuestros hándicaps en contra es precisamente no tener los elementos para capacitar para el trabajo misionero. Capacitamos pastores, pero no misioneros. Y teólogos, pero no gente que esté preparada para salir. Cuando vemos eso, que hay que tomar una cancha más amplia, hay que jugar en la cancha que Dios nos ha dado, ¿podemos solamente hablar a la juventud o toda la iglesia debe mirar más allá? Yo creo que somos responsables todos nosotros, porque no importa la edad para servir a Dios. Y muchos hombres que han terminado sus etapas de trabajo, después están tan dispuestos a ser misioneros, que nosotros tenemos muchos que han llegado acá desde el extranjero, en su etapa del jubileo, como le llaman ellos, a hacer misión acá. Sí. Y creo que todos estamos capacitados para eso. Entonces hay que tener la visión, y en base de la visión la iglesia actúa. Claro. ¿Cómo podemos lograr que nuestra propia gente conozca estas realidades, a pesar del ver y escuchar? ¿Podríamos llevar a la gente? Sí, sería una forma, aunque sería un poco oneroso poder llevarlo, sí. Pero sí, yo creo que mostrando realidades, ojo compartiendo. Que no ve, corazón que no siente. Al otro día, dentro de mis miembros, una de ellas fue a la India y llegó horrorizada por la pobreza y la necesidad que había allá. Decía, allá tendríamos que hacer misión, pastor. Y yo le decía, bueno, propongámonos. Pero, pastor, ¿cuándo vamos? Pero ella llegó muy impactada. Y todo el mundo latino no tiene mucha idea, no tiene porque idea. Vemos nuestros contextos. Sí. Ahora, nuestra iglesia tiene el potencial para llegar más allá. Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Cuáles son cosas que tenemos como latinos para bendecir estas naciones? Cuando nosotros queremos algo, podemos hacerlo con la ayuda de Dios. Yo creo que nosotros tenemos la experiencia de haber sido un país evangelizado. Sí. Que sabemos cómo nos evangelizaron y podríamos perfectamente llegar a otras partes nosotros, porque un paso próximo que nos lleve a entregar la experiencia que nosotros tenemos de eso. Tener la experiencia en la propia cultura es una herramienta valiosa, pero también hay que prepararse para una tarea que va más allá en las instituciones. Claro, eso es lo que yo estaba diciendo, de que nosotros recibimos a gente de otra cultura que nos vino a evangelizar. Y nosotros nos dimos cuenta que era lo que les faltaba a ellos. Sí, para hacerlo de mejor forma, porque después de 5 años ellos empiezan a entregar lo mejor. Antes de eso hay todo un periodo. Entonces, uno podría tener o tomar esa experiencia para entregarla después. Tomar la experiencia para entregar todo eso a otros, capacitarse para llegar más allá. Vamos un instante al comercial y ya regresamos. Viene más en Sal Global. Estamos hablando con el obispo de la iglesia metodista, Neftalí Aravena, y él nos muestra el tamaño de la tarea
de llegar de la cancha chica a la cancha grande. Yo quiero recomendarles una vez más todos los recursos que disponemos a su capacitación, una serie de talleres, un curso misionero y contactos con agencias y organizaciones misioneras. Volvemos a nuestra conversación. El equipo de fútbol tiene una cancha grande. ¿Qué pasa cuando juegan solamente en la mitad de la cancha? Y así de repente la iglesia juega en la mitad de la cancha. ¿Qué sucede con el equipo? No mete goles, por supuesto. No mete goles. Claro. Entonces, nuestra generación ya ha establecido todo lo que es una infraestructura. Tenemos mucha gente que conoce a Jesús, ha conocido al Salvador, quiere bendecir al mundo. Pastor, ¿qué recomienda usted a una iglesia establecida para que se lance más allá? Bueno, que se atreva a creer en la promesa, que se sientan convocados por el Señor para ir y que entreguen lo mejor de sí para poder llegar a otros campos donde aún no hemos llegado. Puede ser peligrosa para los pastores y para los líderes si lo mejor es bendición para otros. Todo lo contrario, debiera de ser siempre así. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido llamados para hacer bendición para los otros, no para bendecirnos nosotros mismos. Eso es lo que el Señor nos ha enseñado. Eso es lo que el Señor nos pide. ¿Como iglesia hemos perdido este ámbito? Me parece que sí, en gran parte lo hemos perdido, porque nos hemos encasillado, nos hemos bendecido entre nosotros, nos sentimos muy cómodos y no vamos donde tenemos que ir. En otras palabras, nos retiramos a nuestras cuevas de los templos y no tenemos ni idea qué sucede más allá. Si usted podría capacitar pastores y misioneros, ¿cuáles serían los elementos que comparte con ellos? La verdad es que no tengo tantos elementos que compartir en este caso, porque, como dice usted, soy un obispo que ha estado metido dentro de la tradición. Sí. Y estamos buscando, nosotros estamos en esa búsqueda de cómo poder hacer de que nuestro trabajo misionero, nuestro trabajo de ser personas que estamos llamados a eso, podamos hacerlo para ayudar a otros. Estamos en eso. ¿Piensa usted que se necesita ayuda de organizaciones? Evidentemente, de gente que tenga la experticia de poder ayudarnos. A todos ustedes que se acerquen a organizaciones que existen para eso, hacer lazos con las iglesias, con las denominaciones, para que seamos sal y luz para todo el mundo, para dar a nuestros jóvenes, a la nueva generación, una perspectiva ministerial que vaya más allá de nuestra cancha chica. Muchas gracias por ser tan honesto, transparente, y sabemos que usted ha marcado una generación de líderes, de pastores, ha luchado por lo que es la obra misionera en el país de Chile, en el mundo latino, y ahora queremos movilizar y motivar a la iglesia latina que se atreva, que se lance hacia la obra que Dios nos ha preparado. Una última palabra de recomendación, de ánimo para todos nuestros auditores, gente que nos ve, que nos escucha, para que se atreve hacia obra misionera más allá de sus templos. Sí, yo creo que lo que yo les recomendaría es ser aprovechar las ofertas que ustedes nos hacen, de poder capacitarnos para poder llevar adelante la obra en otros lugares. Así que gracias por haber estado compartiendo estos instantes en mi iglesia. Y quiero decir que soy obispo emérito y no estoy actuando en propiedad. Lo que somos al final no es lo más importante, sino que estamos haciendo lo que Dios nos ha entregado y nos ha puesto sobre nuestro corazón. Y eso ha hecho de todo corazón. Su historia cuenta más que las propias palabras. Y deseo que cada uno de nosotros marque en nuestra generación historia para bendecir al mundo, para creer que el mandato misionero
es del Señor y es para toda la iglesia, también para ti. Si quieres saber más, acércate a nosotros, a Provisión, a otras agencias o a los líderes que saben conectar para que tú te desarrolles, para que el llamado de Dios sea un hecho. Estamos en Sal Global, el programa misionero de la capacitación y de la movilización de la Iglesia Latina para el siglo XXI. Nos vamos y hasta la próxima. Que Dios les bendiga. Hola, bienvenido a la página Sal Global. La página Sal Global está hecho para ti. Es un medio que te va a ayudar a aumentar, a desarrollar la visión y la acción misionera. Hay muchos recursos audiovisuales. Vas a ver en nuestra radio online 24 horas programas de televisión, vas a escuchar mensajes, vas a tener recursos para la movilización. Tú puedes ser un movilizador para que seamos sal globalmente. Te quiero dar la bienvenida y te quiero desafiar que seas parte del equipo de Sal Global, el medio de la multiplicación, de la visión y de la acción misionera del mundo latino